¿Cuál es la importancia de la capa de ozono y cuál es la consecuencia de lo que ocurriría si no la cuidamos? Para entender esto, vamos a repasar cómo está compuesta nuestra atmósfera, por lo menos en las dos primeras capas que son las que nos van a importar para este tema. Nosotros tenemos la superficie del planeta y la capa en la que vivimos se llama troposfera. La altura depende del lugar en el mundo en el que estemos, pero vamos a poner que en promedio mide 10 kilómetros, es decir, no hay ninguna parte del planeta que esté por fuera de la troposfera. En la troposfera ocurren todos los fenómenos meteorológicos que vivimos, o sea, huracanes, tormentas, lluvia, viento, todos son fenómenos de la troposfera. Por encima de la troposfera tenemos la estratosfera. En el piso de la estratosfera es donde vuelan los aviones de larga distancia. Como esta zona de contacto entre troposfera y estratosfera no está realmente marcada de modo neto, la zona en donde paso de las características de una a la otra la denomino tropopausa. ¿En qué se diferencia? O sea, ¿qué me permite a mí diferenciar troposfera de estratosfera? Básicamente cómo se comporta la temperatura con la altura. En la troposfera la temperatura desciende conforme yo aumento la altitud. Esto lo vemos si arriba de una montaña hace menos calor que a nivel del mar. En la estratosfera ocurre lo contrario. En la estratosfera la temperatura aumenta con la altura. Y la temperatura aumenta con la altura porque en la estratosfera, que más o menos se extiende hasta los 50 kilómetros de altura, desde la superficie, en la estratosfera está pasando algo que permite que estemos vivos. En la estratosfera se está formando ozono. Ozono. ¿Qué es el ozono y cuál es su importancia? El ozono es una sustancia que está formada por oxígeno nomás. La fórmula química del ozono es O3. La fórmula química del oxígeno que respiramos es O2. Son formas alotrópicas, es decir, formadas por los mismos átomos del mismo elemento, pero con características muy distintas. De hecho, el oxígeno, si yo lo respiro, perfecto, vivo. El ozono es tóxico, se usa para esterilizar bisturí, se usa para matar seres vivos. Así que, lo que respecta a la toxicidad, el ozono es altamente tóxico y el oxígeno no. Un ejemplo que se usa mucho en química para explicar lo de las formas alotrópicas es la forma alotrópica del carbón. El carbón, por ejemplo, puede estar acomodado tridimensionalmente y formarme algo tan blando como la punta de un lápiz, el grafito, o algo tan duro como el diamante, que es lo más duro que existe en el planeta. Fíjense que está formado por lo mismo. Si yo miro la receta de grafito y la receta del diamante, es la misma, es esta. Carbono. O sea, son formas alotrópicas, que cambia de acuerdo a la composición o a la disposición geométrica. En el caso del ozono, veo que la molécula de ozono tiene un átomo más de oxígeno que la molécula de oxígeno molecular. ¿Y cuál es la importancia del ozono? Lo primero que tenemos que decir es que el ozono en la troposfera es un contaminante. No queremos que haya ozono porque es altamente oxidante. Provoca problemas de respiración, acelera el envejecimiento de los tejidos, daña a los árboles, daña a los animales, daña a los seres vivos en general. Acá es algo malo, pero acá la misma sustancia es algo bueno. Y sin este ozono no estaríamos vivos acá. Porque lo que hace el ozono en la estratosfera es filtrar parte de la radiación solar. ¿Qué parte filtra el ozono? La radiación ultravioleta. Velozmente vamos a ver qué significa esto, la radiación ultravioleta. El espectro electromagnético del Sol, la radiación, en física la radiación se estudia analizando la longitud de onda. O sea, la radiación es una fórmula sinusoidal y la distancia entre dos crestas la denomino longitud de onda. Cuanto más grande la longitud de onda, más achatada es la ola. Y cuanto más chica es la longitud de onda, más pegadita es la ola. La radiación es más energética cuanto más corta su longitud de onda y es menos energética cuanto más larga su longitud de onda. El Sol emite en un amplio espectro de radiación. Parte de esas radiaciones la podemos percibir porque nuestro sistema biológico lo puede hacer. De hecho, los colores los vemos porque vemos esa parte de la radiación. Y esto se puede entender de este modo. Vamos a imaginar que voy a dibujar la radiación desde una longitud de onda mayor y voy dibujando cada vez longitudes de ondas menores. Bueno, la parte que podemos ver la llamamos espectro visible. Y son básicamente los colores que vemos cuando las gotitas en el cielo difractan la luz blanca del sol. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, los colores del arco iris.
Entre esos colores, el rojo es el menos energético y el violeta es el más energético. Que esto no los haga caer, no los haga caer en la falsa o en la pseudociencia de creer que los colores me sirven para energizar las cosas. O sea, que yo diga que el rojo tiene menos energía que el violeta, simplemente me permite entender esto. Yo no puedo ver más allá del violeta, pero hay radiación más allá del violeta. Las abejas la pueden ver. Se llama ultravioleta. Yo no puedo ver en longitudes de onda mayores que el rojo, pero hay organismos que pueden ver. Las serpientes pueden ver. Y se llama infrarrojo. El infrarrojo yo no lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Lo siento como calor. Ahora, el ultravioleta no lo puedo ver y no lo puedo sentir con mi piel. Sin embargo, existe. Y yo puedo seguir para allá y puedo tener rayos gamas y para acá puedo tener ondas de radio. O sea, es amplia la emisión de radiación que emiten los cuerpos celestes. Si yo comparo la emisión del Sol con la emisión que sale de la Tierra, porque todos los cuerpos emiten radiación, yo también emito radiación, voy a ver que la radiación del Sol es mucho más energética, porque su longitud de onda es menor que con respecto a la de la Tierra. De hecho, el Sol emite en infrarrojo de baja longitud de onda, en visible y en ultravioleta. Y dentro del ultravioleta que emite el Sol, puedo dividir en ultravioleta A, en ultravioleta B y en ultravioleta C. Este es el menos energético, este es el más energético. La capa de ozono casi no afecta a la radiación ultravioleta A, menos mal, porque con esta fabricamos vitamina D, pero sí afecta el avance de la ultravioleta B y de la C. A esta la bloquea prácticamente al 100% y a esta la bloquea más del 80%. Si estas radiaciones llegaran a la superficie, la vida no existiría, porque estas radiaciones penetran los tejidos, llegan al núcleo de la célula y alteran el ADN, alteran la traducción de proteínas, alteran la estructura del ADN, generan mutaciones, en última instancia cáncer. Así que no se podría vivir. ¿Quiénes son los afectados por esta radiación? Bueno, yo tengo millones de células, yo puedo estar expuesto a radiación ultravioleta y capaz que no me muero, pero un organismo unicelular, por ejemplo el plancton de los océanos, es una sola célula. Si le llega la radiación, la destruye fácilmente. Los principales afectados cuando el ozono de la estratosfera está debilitado son los organismos unicelulares. Las plantas que no se pueden mover, los organismos que se pueden mover pueden protegerse, pueden buscar cobijo y podrían no afectarlos tanto la radiación. ¿Cómo hace el ozono para filtrar radiación ultravioleta? En la estratosfera tengo moléculas de oxígeno en menor cantidad que en la troposfera, obviamente, porque la concentración de los gases de la atmósfera disminuye con la altura. Pero las moléculas de oxígeno que están en la estratosfera tienen algo distinto que con respecto a las que están en la troposfera. Y es que la radiación que llega a la estratosfera, la radiación ultravioleta, la UVB y la UVC, impactan directamente sobre estas moléculas. Al impactar la radiación ultravioleta en las moléculas, rompe los enlaces y lo que ocurre es que cada molécula de oxígeno se parte y libera los átomos individuales. Los átomos de oxígeno no pueden estar sueltos. Básicamente ningún elemento de la tabla periódica puede estar suelto, excepto los gases nobles. Los átomos de oxígeno sueltos se llaman radicales libres, son extremadamente reactivos. En química se dice que están muy excitados. Y lo que van a hacer rápidamente es querer combinarse con otro átomo. Bueno, como cuando alguien está excitado. Fue un chiste mal. Pero bueno, si yo uno, dos radicales libres, dos átomos de oxígeno excitados, me forman de nuevo una molécula de oxígeno. Pero acá ocurre algo nuevo. Un radical libre de oxígeno se puede unir con una molécula de oxígeno molecular y acá me va a formar ozono. Acá se está formando ozono. La ruptura de las moléculas de oxígeno genera ozono. Y ese ozono que se forma también es impactado por radiación ultravioleta y también se cinde en moléculas de oxígeno y nuevamente en radicales libres de oxígeno, que se pueden combinar con la molécula de oxígeno para formar más ozono o que se pueden combinar con átomos de oxígeno para formar la molécula de oxígeno. Es decir, el ozono en la estratosfera funciona de este modo. Se destruye y se construye y en ese proceso constante de destrucción y regeneración se filtra la radiación ultravioleta, porque se gasta esa radiación en romper las moléculas y eso impide que llegue a la superficie. Hasta ahí todo bien. Nuestro planeta, desde hace millones de años, que posee una capa de ozono en la estratosfera que filtra la radiación ultravioleta. ¿Qué ocurre?
hay algunas sustancias generadas por el hombre, básicamente freones y halones, que están impidiendo que este proceso de destrucción y regeneración ocurra de modo natural. Estas sustancias son derivadas de hidrocarburos, es decir, son sustancias sintéticas creadas por el hombre. No existen, a veces popularmente las llaman como CFC, clorofluorocarbonos. Tienen una razón de ser, el por qué las hemos creado. Han sido creadas en el siglo XX, y en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Y tenían varias características. Son económicas, son versátiles, son inertes, no son tóxicas. Entonces tenían una amplia capacidad para ser usadas en la industria. Se usan básicamente los halones como extintores, los freones como refrigerantes. Piensen que las heladeras que tenemos hoy, que gran parte tienen en su composición derivados de freones, pero antes de tener freones tenían amoníaco, y cuando una heladera se pinchaba, el amoníaco es tóxico y generaba daño en la familia que estaba ahí. O sea, han permitido realmente que la sociedad alcance un nivel de confort que no tenía antes de ello. Pero, como son tan inertes, han terminado por llegar a la estratosfera. Y cuando un CFC llega a la estratosfera, no es lo mismo lo que sucede ahí que lo que sucede en la troposfera. Porque básicamente, ¿qué hay en la estratosfera que no hay en la troposfera? Es radiación ultravioleta. Y cuando la radiación ultravioleta actúa sobre los CFC, escinde la molécula, rompe la molécula y libera sus componentes, sus radicales libres. ¿Qué liberan los CFC? ¿Qué liberan los freones y los halones? Básicamente, acá los malos de la película son el cloro reactivo y el bromo reactivo. Porque estos elementos que no estarían ahí si no fuera por los CFC. Si bien hay algunos estudios que pueden decir que de la ola de mar, del cloruro de sodio de los océanos, podía llegar hasta allá. Sí, puede llegar, pero la cantidad era baja. Acá hemos liberado millones de toneladas de esto. Y este cloro y este bromo se combinan con el oxígeno y lo secuestran, lo sacan de la palestra, con lo cual este deja de estar porque se combinó con este, y se combinó de un modo mucho más estable. Este deja de estar porque se combinó con este, y cada vez tengo entonces menos posibilidad de regenerar. De hecho, esto se ha elaborado como hipótesis desde la década del 70, pero recién en la década de los 90 se supo que era así porque se formó lo que se llama agujero de ozono, que básicamente está sobre la Antártida. El proceso de formación es bastante complejo como para explicarlo en un video corto, pero pueden investigarlo y leerlo porque es interesante. Pero lo que hace básicamente es que al haber menos oxígeno radical libre disponible para combinarse, se adelgaza el ozono. Y vean esto. El espesor del ozono se mide en unidades Dobson. Unidades Dobson. La unidad Dobson, básicamente, 100 unidades Dobson equivalen a 1 milímetro. 100 unidades Dobson equivalen a 1 milímetro. En promedio, la capa de ozono que rodea el planeta, si la tuviéramos a la presión atmosférica a nivel del mar, tendría un espesor de 3 a 4 unidades Dobson. Es decir, este es el espesor de la capa de ozono. Literal, o sea, no estoy exagerando. Este es literal el espesor de la capa de ozono. Una piel de este tamaño es la que permite que estemos vivos. Esto tan chiquitito, ya ahí lo rompí. O sea, básicamente lo que está pasando es eso. Y los CFC, al actuar sobre el ozono y el oxígeno, han debilitado esto. En algunos lugares han bajado hasta 100 unidades Dobson en la Antártida. Es lo que llamamos el agujero de ozono. ¿Y eso qué provoca? Provoca mayor incidencia de cáncer, problemas de visión, de catarata sobre todo, disminución del sistema inmunológico, es decir, las personas están más predispuestas a enfermarse de cualquier infección. Y eso a nivel humano, antropocéntricamente hablando y siendo egoísta, pero sobre todo lo que hace es afectar los ecosistemas, porque destruye a los productores, que son la base de todos los ecosistemas, las plantas en los ecosistemas terrestres y las algas y el plancton en los ecosistemas acuáticos. Ese es el mayor problema del ozono. Estas sustancias, al ser tan baratas, tan económicas y tan versátiles, se han utilizado mucho en la industria. De hecho, yo dije recién como refrigerante y como extintor de incendio, pero se usaban también como espumas de poliuretano y un montón de usos más. Lo que se ha tenido que hacer es ir bajando la emisión de esto y buscando reemplazos.
Y es una de las pocas veces, ahora estamos viviendo otra, en que la humanidad se pone de acuerdo para defendernos de algo, ahora con la pandemia del COVID-19, ahora estamos haciéndolo también, pero acá también lo hicimos. Nosotros, los seres humanos, como una unidad, avalamos el protocolo de Montreal, que lo que hizo fue exigirle a las industrias que bajen su producción de CFC, y eso lo podemos ver cuando compramos cualquier aerosol, porque otro de los usos que tenían eran como propelentes. Siempre que yo tengo un aerosol, tengo la sustancia, que acá es un perfume, pero ese perfume está depositado en una bala, que es el propelente. Ya sea un insecticida, un aceite de cocina, pintura, tiene un propelente. Y los CFC se usaron mucho como propelente. Y los aerosoles son un producto del siglo XX. Uno tiene, cuando compra un aerosol, tiene que fijarse que tenga este loguito, que diga que no daña la capa de ozono. Eso quiere decir que si tiene CFC, tienen baja carga de cloro. Y esto ha ido funcionando porque el agujero de ozono que había a fines del siglo pasado no es el mismo que hay hoy. Hoy tenemos cada vez una mayor regeneración de ozono porque estamos cumpliendo con esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas cosas. Hay lugares donde la capa de ozono está más débil, que suele ser cuando me alejo del ecuador a mayores latitudes, y hay momentos del año y del día donde el riesgo es mayor. Los momentos del año donde el riesgo es mayor es cuando el sol está más intenso, o sea, en las estaciones de verano, estivales. Y los momentos del día donde esto es más peligroso es cuando el sol está más alto en el horizonte, al mediodía. Por ese motivo, uno nunca debería estar expuesto al sol en verano al mediodía, más o menos una hora. Y si lo está, tiene que estar con gorra y con protector solar. Teniendo en cuenta estas cosas, no habría mayores riesgos porque por suerte esto está revirtiendo. A estudiar.